De terrorismos a terrorismos. 24. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 02. Revolución y contrarrevolución. Predominio del lado siniestro del imperio. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La Alianza para el Progreso se echó a andar a partir de 1961, ciertamente, después de vencer las iniciales resistencias del Departamento de Estado, del Pentágono y de la CIA, en particular de aquellos que, según Schlesinger Jr., defendían una línea contrarrevolucionaria e incestuosas relaciones con los militares latinoamericanos. Había una utopía en la propuesta de Kennedy, crear una civilización americana en la que, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, cada nación sea libre de seguir su propio camino hacia el progreso. ¿Propio camino hacia el progreso? Algo que el capitalismo imperialista no podía permitir. Era aquello una antinomia contraindicada para el real desenvolvimiento del sistema imperante. Por tanto, fue el caso de que apenas un mes después de esta perorata, la utopía de Camelot se vería eclipsada por la sangre derramada por cientos de cubanos, incluidos mujeres y niños, que perdieron la vida o quedaron mutilados a causa de la mercenaria invasión a Playa Girón. La inercia y la tendencia imperialistas que funciona como causa de fuerza mayor se impone, haciendo que la política hegemónica procree la violencia, dadas las condiciones preponderantes del sistema capitalista que tiene en la guerra y en la represión su gran negocio. No queda duda de que la intención de Kennedy e intelectuales que la acompañaron tenía un cariz propositivo en procura de fomentar un auténtico crecimiento en Iberoamérica, última llamada a que el capitalismo pudiera construir un desarrollo auténtico y no crecimiento o concentración de la riqueza en los oligarcas y en los representantes del capital matriz. Los imperativos del sistema capitalista hacen que la historia se realice acorde a sus intereses imperiales. La política propositiva de Kennedy queda maniatada por la premisa imperialista: acabar con la revolución cubana, impedir que surja otra Cuba. El mencionado Arthur Schlesinger Jr., intelectual de prestigio, no se dejó engañar por los ardides planteados por Allen Dulles. La falacia de que, apenas desembarquen los anticastristas, todo el pueblo cubano se alzará en armas contra Castro, complementada con auténtica desinformación presentada por la CIA para impulsar al presidente a dar la orden de invadir, colocándolo en un predicamento y haciéndolo caer en la mentira, desprestigiándolo por haber firmado el 12 de abril públicamente que Estados Unidos no invadiría a Cuba, y 5 días después se produce el desembarco de los anticastristas en Playa Girón. Tal vez Arthur Schlesinger, como historiador, era suficientemente suspicaz para no creerse los ardides que Allen Dulles les iba a contar a la Casa Blanca, pero como buen intelectual pusilánime, permaneció callado cuando el jefe de la tenebrosa agencia exponía sus embustes, teniendo éxito en confundir hasta al propio presidente. El régimen de Castro caería con un soplido. La trampa estaba tendida, que la invasión de los gusanos serviría de carnada para provocar que el presidente, ante la presión del momento, autorizara la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Error de cálculo que los invasores se quedasen sin pertrechos, sin aviación y sin refuerzos, librados a su propia suerte. Se dice que los invasores, aprisionados, maldijeron a los norteamericanos por haberlos utilizado como carne de cañón. Pero ese odio no lo canalizaron en contra de sus verdaderos responsables, los dirigentes de la CIA, Allen Dulles, Richard Bissell, David Alter Phillips, alias Maurice Bishop, sino contra el de Kennedy. Y pudo ser peor. Tal opinión se acentúa porque desde la perspectiva de un historiador cubano se verifica que el comportamiento de Kennedy ayudó a evitar propiamente la invasión de efectivos norteamericanos. En honor a la verdad, si los costos humanos no fueron mayores para ambas partes, se debió a la resistencia del mandatario estadounidense frente a las presiones del establishment político-militar, incluido el Pentágono y la CIA, dirigidas a que autorizara el empleo de tropas, o de las fuerzas aéreas y de la Marina de Guerra norteamericana,
para salvar de la derrota a aquella vergonzosa operación. Claroscuros del ejercicio político propio del establishment estadounidense, ambivalencias, dicotomías, hipocresías, cinismo rampante, en aquel tiempo caracterizado como zonas negras y grises. Fue el caso de que la invasión a Cuba marca la falacia de una nueva era en las relaciones interamericanas, predominando el viejo panamericanismo, más operaciones encubiertas para desestabilizar a los auténticos gobiernos elegidos por los pueblos en procura de la emancipación del yugo capitalista, y por lo mismo más luchas insurgentes. Kennedy procedió a realizar el control de daños, pero era el caso de que la línea intervencionista no se podía paliar. La Alianza para el Progreso se echaba a andar limitada por la función preferente del imperio: guerra y contrainsurgencia, injerencia silenciosa en los estados, limitando su independencia, así como deteniendo la proyección de una economía democrática en la otra América. Que Kennedy imprimiera originalmente a su administración un marcado patrón imperialista se explica por el imperativo sistemático de frenar el desarrollo nacionalista en el subcontinente, y porque vendieron la noción de que la Unión Soviética se les estaba adelantando en la carrera espacial y en la competencia armada, entendiéndose que la política imperialista opera como una máquina impersonal por encima de los sujetos que fungen como agentes ejecutantes, siguiendo un leitmotiv de manera instrumental. Los intereses del capital poder se imponen como ejercicio administrativo que se ejerce sobredeterminando a los sujetos que lo ejecutan, indistintamente de quienes sean los miembros bipartidistas que se encuentren posicionados en los puestos gubernamentales. Así, de manera marcada, en aquel periodo de la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos y los métodos para ponerla en práctica tienen como rasgo específico su carácter estereotipado, cualquiera que sea el partido que esté en el poder y cualquiera sea el presidente que se encuentra a la cabeza del gobierno norteamericano. La defensa de los intereses del capital monopolista y, por consiguiente, el anticomunismo en sus más extremas manifestaciones plantean al poder ejecutivo de la más grande potencia imperialista la necesidad de intervenir drásticamente en los asuntos internos de los países donde se encuentran en peligro los beneficios del imperio del dólar. Fue el caso de que en Punta del Este, Uruguay, en el seno de la OEA, a mediados de 1961, se signa la alianza. Pero esta se realiza coaccionada, haciendo a un lado a Cuba, aunque no lo reconocieron de manera abierta en la reunión. No fueron capaces de decirlo en frente del Che Guevara. Y el gobierno norteamericano podía prometer 20.000 millones de dólares en ayuda e inversión, pero tal dinero, si llegaba en verdad a gastarse, con tales disposiciones no habrían de sacar al subcontinente del desarrollo y paliar la pobreza. Por el contrario, los conflictos sociales se agudizarían y con ellos las guerras civiles, de las cuales Cuba no sería responsable. Ironizando, el Che llamó a tal proyecto la planificación de las letrinas. Los señores técnicos se empeñaban en dotar de letrinas, pero nada de industrialización. Mucho dinero. ¿Para qué? Siendo el caso de que la propia resistencia presentada por las burguesías latinoamericanas impidieron la progresión de la alianza. Oligarquía que, como en todos los casos, actúa en la auténtica alianza efectiva en consonancia con los sectores más reaccionarios de la sociedad imperialista, orillando a que el intento de Kennedy terminara por ser más de lo mismo. La llamada revolución pacífica y democrática prometida por John F. Kennedy y por sus principales aliados en la región, los gobiernos socialdemócratas de Venezuela y Costa Rica, terminó en un nuevo baño de sangre. La reacción contra Cuba, provocando la crisis de los misiles hacia octubre de 1962, no haría sino incrementar y extender por todo el hemisferio la injerencia contrarrevolucionaria. Cuba sería materialmente aislada del resto del Caribe y de América Latina en lo fundamental, lo que tiene que ver con las relaciones de producción y comercio, solo apoyada ideológicamente por los movimientos de izquierda de países a merced del recrudecimiento del dominio USA-imperio. Los émulos de la Revolución cubana no dejaron de intentar la emancipación por la vía armada,
tanto en Venezuela como en Guatemala, Nicaragua, Colombia y Perú, propiciando la contrarrevolución desplegada de una manera más intensa por los yanquis, apareciendo gobiernos más represores, algunos de ellos instalados por golpes de Estado. John F. Kennedy y su intento fueron atrozmente suprimidos. El dominio de los monopolios, empresarios metropolitanos y sus filiales periféricos se recrudecía y perpetuaba. Lo acontecido en la República Dominicana resultó paradigmático. Se extirpa la nefasta dictadura de los sanguinarios Trujillo. Se permite elecciones presidenciales libres, resultando vencedor un progresista, Juan Bosch. Y a los pocos meses de iniciar su mandato es derrocado por un putsch derechista. Esto aconteció aún en vida de John F. Kennedy. ¿Cuál alianza para el progreso con democracias sinceras? La derecha se impone por la fuerza, o en su defecto, haciendo uso de ardides y complots, que son la especialidad de la casa, y le quedan tan bien que los idiotas útiles aún no los descubren. Fracaso rotundo del intento de apertura y distensión kennedista. Si en realidad el mandatario y último estadista norteamericano iba a atreverse a intentar efectuar una política de distensión con el bloque soviético, incluyendo a Cuba, en un segundo periodo presidencial, eso quedó en lo posible, pero inexistente al ser asesinado. Si lo de Kennedy iba en serio, significaba que los mercaderes de la muerte verían afectadas sus ganancias ante el eventual retiro en Vietnam y sin invasión en Cuba. Si lo de Kennedy iba en serio, los magnates del templo de Pluto verían cómo se les conculcaba su máquina de hacer dólares, estando por apuntalar su dominio crematístico. Si lo de Kennedy iba en serio, los Texas Oil no estarían a gusto con un presidente capaz de inmiscuirse en sus imperturbables y florecientes ganancias, tal y como los industriales del acero se habían sentido humillados por un presidente que les obligó a mantener los precios convenidos por debajo de su codicia. Y Kennedy había ido en serio al hacerle valer a los negros sus derechos civiles, a costa de ganarse la animadversión de los racistas WASP. Pero sobre todos ellos, a los señores de la guerra y a los policías del mundo, no les podía agradar un presidente pacifista. Los del Pentágono, la CIA y demás agencias intervencionistas estaban programados para la guerra anticomunista, para crecer y empoderarse con el desarrollo del complejo industrial militar, a sabiendas de que la confrontación con la URSS garantizaba el funcionamiento del sistema ofensivo imperialista. Si lo de aquel discurso del 10 de junio de 1963 era el preludio de un segundo periodo presidencial, pues se daba por un hecho su reelección, de cierto que contravenía los proyectos de la extrema derecha y su uso de la Guerra Fría para mantener el hegemón norteamericano. En tal discurso, John F. Kennedy se dijo dispuesto a reexaminar nuestras propias actitudes. No todo era culpa de los malvados comunistas, lo que de por sí es significativo, pues después de él y de lo expuesto por su hermano Robert en campaña, el discurso y la actitud diplomática y política de las instancias oficiales estadounidenses ha ido rayando en la mendacidad y el cinismo más cerrado e intransigente, tal y como ahora mismo lo exhiben en las Naciones Unidas con sus burdas jugarretas para hacerse de petróleo libio y desestabilizar a Siria. ¿Querían a Kennedy en el Council on Foreign Relations? ¿Estaban acorde con su política la dirigencia corporativa norteamericana? Para cuando el Pacto del Atlántico, que involucraba a los aliados en Europa, tampoco estaba por aflojar la lucha anticomunista, garantía de la retención de los privilegios de la élite burguesa y de la sumisión de los pueblos. Los agentes imperialistas estaban inclinados ya de por sí para fungir haciendo funcionar el lado siniestro de la máquina, prefiriendo las maquinaciones a la distensión y al entendimiento, condenando a la humanidad a existir en un mundo en el que se gastan billones de dólares en armas y dispositivos de sumisión, así como se dilapidan los recursos naturales en beneficio de un porcentaje mínimo de la sociedad en proporción inversa. Pocos se enriquecen, muchos se empobrecen. Capitalismo puro, que en sus estructuras e instituciones básicas son solo unos cuantos pueden ser los dueños, capitalistas, por muchos obreros explotados y muchas más personas subocupadas, desempleadas y marginadas. En Punta del Este, el Che
en su condición de ministro de Industrias, defendió a su patria adoptiva acusando a Kennedy de no cumplir su palabra de no invadirla. Mas, habiendo aceptado la responsabilidad de la invasión, el Che dijo que, a confesión de partes, relevo de pruebas, realizando un movimiento ajedrecístico que, más allá de los entretelones internos y del juego sucio y oculto de la CIA, remarcaba que la responsabilidad recaía, en último término, en el presidente, pues él dio la orden y Kennedy no dejó de admitirlo. Fue el caso de que en tan importante reunión, Guevara aprovechó para dar cuenta de las prácticas terroristas que de manera persistente los imperialistas seguían tramando en contra de la revolución y sus líderes, al denunciar un complot para asesinar a Raúl Castro y provocar un incidente en Guantánamo que precipitara la intervención de Estados Unidos. Remember la operación Northwoods. Aquella denuncia era la filtración de un anticipo.